buenos días a todos. Hoy finalizamos el seminario de webinars que nos está impartiendo con SPRI, Basque Trade Investments y Gobierno Vasco sobre aspectos claves, ¿no?, de fiscalidad en China. En esta sesión seremos ponentes Ana Jorge Báguena, que es asociada fiscal del área fiscal de Cuatro Casas, que estuvo trabajando para la oficina de Shanghai de esta casa casi 3 años, hasta la llegada del COVID. Y por mi parte, yo que soy Iñaki Irigoyen, socio fiscal del País Vasco. Si tenéis alguna cuestión de lo que hablaremos, tenéis un botón de Q&A en el cual podéis hacernos preguntas y que trataremos de contestaros al final si vamos bien de tiempo, si tenemos tiempo, y en cualquier caso os las contestaríamos por mail. Entrando ya en materia, ¿no?, de lo que es esta sesión, el COVID, ¿no?, ha tenido impacto en muchos órdenes, ¿no?, en muchas cuestiones, y uno de ellos ha sido en el tema de producción y en el tema de distribución de bienes, que ha afectado a China como ha afectado a todo el mundo, pero también mucho a China, ¿no?, en el sentido o a consecuencia de los cierres que ha hecho China bastante de otro modo o con otro enfoque diferente al que hemos hecho en Europa o en otras partes del mundo, ¿no? Como si veis en el cuadro, esta ralentización de la economía china que ha producido a consecuencia del COVID-19 ha producido una reducción notable de los ingresos fiscales respecto a los presupuestados. Si veis, los presupuestados son los que están en azul, ¿no?, las columnas azules, ¿no?, y los ingresos fiscales reales son la raya amarilla, ¿no? Como veis, el COVID ha afectado bastante, ¿no?, la que es la recaudación del Estado chino. Para invertir esa tendencia, ¿no?, de la ralentización de la economía, se han aprobado una serie de medidas en muchas órdenes, en muchas cuestiones, que todavía veremos si tienen eficacia o no. Y nosotros en este seminario, esta media hora, nos centraremos dentro de lo que han sido las medidas tributarias, las que afectan al IVA, ¿no? Porque consideramos que es muy relevante, ¿no?, las modificaciones que ha habido en el IVA, tanto de la aprobación, o sea, de la materia de la devolución, perdón, de los excesos de IVA soportados respecto a lo repercutido por las compañías frente al sistema anterior, que era un sistema básicamente de compensación y que la devolución solo se podía producir si el Tax Bureau lo permitía. Ha habido hay novedades en el régimen de IVA de exportadores, ¿vale?, que consideramos que son interesantes, y se están produciendo prácticas que pueden llegar a ser interesantes y que creemos que es bueno que los conozcáis en relación con compras por matriz a filial china para exportación directa desde China a cliente de matriz, ¿no? Luego las desgranamos con más amplitud, pero estos 3 bloques dentro de lo que es el IVA hemos considerado que era algo relevante y que era de interés, que puede ser de interés para vosotros, ¿no? Ana comenzará a desgranar y a explicaros un poco lo que ha sido, ¿no?, lo que es la modificación del régimen de devolución del IVA, que es una medida muy interesante y que os explicará Ana en este momento. Muchas gracias, Ana. Estás en mute, Ana. Gracias. Bueno, antes de empezar, aunque ya Iñaki nos ha puesto en contexto, sí que me gustaría hacer una comparativa del sistema chino frente al sistema al que estamos acostumbrados en Europa. Estamos acostumbrados a que cuando yo tengo un exceso de IVA soportado en relación con mi IVA repercutido, yo me voy compensando y a final de año, incluso a veces de forma mensual, solicito este exceso y en un plazo más o menos de 6 meses recibo el ingreso de Hacienda de ese exceso de IVA soportado. En China esto hasta ahora no ha sido así. Yo tenía un exceso de IVA soportado, lo iba compensando, pero nunca me daban la opción de solicitar la devolución de ese exceso, salvo en casos muy tasados. Tanto el Ministerio de Finanzas como las autoridades fiscales son conscientes de que la regulación de IVA chino está, por así decirlo, desfasado o no está alineado con las prácticas internacionales, y desde 2018 empiezan a aprobar una serie de medidas.
Las de mayor calado, las de 2019, en las que, entre otras cosas, se reducen los tipos y se aprueba un programa piloto en el que se regula la devolución de esos excesos de IVA. Pero ese programa piloto, los que tenemos la suerte de trabajar con China, nos damos cuenta que no funciona, porque establece un derecho para el obligado tributario, pero no una obligación para las autoridades fiscales. Entonces se convierte en una devolución, perdón por la expresión, pero a dedo y que no nos afecta a la mayor parte de empresas. Entonces llega el COVID y se produce la bajada de recaudación y se tienen que plantear qué medidas aprobar para reactivar la economía. Al final esta medida, que nos la están vendiendo como una ayuda, en el fondo no es otra cosa que convertir el IVA en un impuesto neutro y que solo tengas el coste financiero de estar adelantando 6 meses o X meses ese IVA soportado, que acabarás obteniendo su devolución como estamos acostumbrados en Europa. Entonces, no todas las empresas, no todos los sujetos pasivos tienen derecho a acceder o a solicitar la devolución de este IVA soportado. Se tiene que cumplir una serie de requisitos. Durante más de 6 meses, los 6 meses anteriores a la solicitud de devolución de forma consecutiva, yo, empresa, tengo que tener un exceso de IVA soportado frente a mi IVA repercutido. Y ese exceso tiene que superar los 500.000 renminbis. Además, la compañía tiene que tener un rating de A o B. O sea, para los que seáis nuevos en China, todas las empresas, incluso las personas físicas, tenemos un rating, y tenemos un rating a efectos de las compañías, a efectos de aduanas, otro rating a efectos de tributación, otro rating crediticio. Entonces es muy importante no hacer nada, por ejemplo, no presentar modelos fuera de plazo para mantener un rating A o B. Además, tenemos que haber cumplido nuestras obligaciones formales y materiales durante los 36 meses previos, o sea, durante los 3 años anteriores a solicitar la devolución. No podemos pensar igual que hacemos aquí de, oye, pues he presentado el modelo un mes tarde, pago mi recargo por declaración extemporánea y no pasa nada. En China esto tiene unas implicaciones y una de ellas es no poder optar a la solicitud de devolución de este IVA y no haber disfrutado desde 2019 de algún régimen preferencial que nos permita obtener la devolución de ese IVA en exceso, que esta idea también la linkaremos después con el régimen especial del IVA a la exportación. Si yo he sido una empresa que me he podido acoger a este régimen especial de IVA a la exportación, o he sido una de las pocas empresas afortunadas que he podido disfrutar de la devolución gracias al programa piloto de 2019, no podría optar ahora por solicitar estos excesos de IVA soportado, lo que tiene sentido porque ya me los han ido devolviendo. Una vez que cumplo si cumplo estos requisitos o valoro si los he cumplido, tendré que ver si soy una microempresa, una pequeña empresa o si dentro de las medianas y grandes empresas estoy en uno de los supuestos habilitantes. Entonces, la primera pregunta que nos deberíamos hacer todos es ¿cuándo soy microempresa o pequeña empresa? Entonces, con nuestra mentalidad de impuestos europea pensaremos, oye, pues cuando tenga un determinado importe neto, cifra de negocios, un determinado nivel de facturación o cuando tenga determinados trabajadores. En China es igual, pero este importe varía en función de la industria en la que nos encontremos. Por tanto, si alguno de vosotros necesita saber si es una microempresa o una pequeña empresa, será necesario que tengáis en cuenta al tipo de industria a la que pertenecéis. Si queréis, nos podéis mandar un email diciendo la industria, importe de ventas y número de trabajadores y os podemos decir si lo sois o no lo sois. Y si no somos microempresa y pequeña empresa, tendremos que ver a qué industria nos dedicamos. Entonces, en un inicio se publicaron 6 industrias que podían o que tenían derecho a la devolución de este IVA. Por el perfil de los que os habéis inscrito a este seminario, entiendo que habéis muchos que tenéis derecho porque os dedicáis a la fabricación. Y hace como cosa de un mes, del 7 de junio,
se amplió esta lista a 13 industrias, o sea, se añadieron 7 más. En mi opinión, la más interesante, la venta al por mayor y al por menor. Si alguno de vosotros, porque oye, al final estas cosas las pensamos todos, piensa, oye, pues amplío mi objeto social, incluyo una de estas industrias y ya paso a tener derecho. No es tan fácil. Lo primero, en China, que esto es, no tiene nada que ver con el IVA, pero creo que es interesante saber que en China tu objeto social refleja la realidad de tu actividad. No, cuando vemos unos estatutos, no vemos unos objetos sociales de 10 líneas de las que cumplimos 2. No, tu objeto social se ciñe a tu actividad real, porque de eso depende tu capital social exigido. Entonces es muy importante no poner más de lo que hacemos ni quitar cosas que hacemos. Y esa sería nuestra primera barrera de entrada para no solicitar el IVA si no tenemos derecho al mismo. Y luego, las autoridades fiscales, cuando nosotros solicitamos la devolución de ese IVA, lo que hacen para ver si tenemos o no derecho, si somos una o no de esas industrias, es coger todo el IVA repercutido en los últimos 12 meses y ver si el IVA repercutido está relacionado con alguna de esas 13 industrias. Es decir, si yo tengo una filial en China, esa filial realiza 2 tipos de actividades. Una de esas actividades está en la lista de las 13 industrias. La otra actividad no lo está. La administración tributaria y nosotros de forma previa lo que tendríamos que hacer es ver nuestro IVA repercutido en los 12 meses y hacer una alocación. Y en función de a qué actividad pertenece ese IVA repercutido, voy a tener o no derecho a solicitar la devolución de IVA. Imaginemos que la actividad que no está en el listado de las 13 industrias representa el 55% de mi IVA repercutido. Pues automáticamente perdería mi derecho a solicitar la devolución. O sea, del IVA soportado. O sea que al final no es tan sencillo como podríamos pensar. No es asimilable al régimen de IVA que estamos acostumbrados, pero ya representa una mejora. También, si somos un poco críticos, podríamos pensar, oye, en 2019 nos has comentado que ya hubo un sistema piloto. ¿Por qué en 2019 no funcionó y por qué crees que ahora va a funcionar? Bueno, creemos o somos más optimistas porque por primera vez se ha establecido no solo un derecho, sino una obligación a los tax bureaus de proceder a la devolución de este exceso. Y se ha dado un tironcillo de orejas público a las autoridades fiscales en 2 ocasiones, diciendo que de aquí a final de año, todos aquellos que hayan solicitado la devolución del exceso y tengan derecho al mismo, deberán tener ya ingresado ese importe. Por tanto, a diferencia de lo que pasó en 2019, ahora no solo tenemos un derecho, sino que la administración pública tiene una obligación, que es lo que marca la diferencia y por qué somos tan optimistas con esta modificación. Pues eso, el problema o el pero, porque siempre hay un pero y nada es tan fácil en China. Además de darnos un derecho y establecer una obligación para las autoridades fiscales, lo que ha pasado es que los tax bureaus han levantado la mano y han dicho, vale, yo tengo la obligación de devolveros, pero que sepáis que voy a perseguir y mirar con lupa todas aquellas solicitudes de devolución. Ya se ha anunciado que se van a intensificar las inspecciones fiscales y que se van a perseguir todas las actividades o actitudes fraudulentas. Y además, para desanimar a la solicitud de devolución, se ha hecho público una serie de compañías en diferentes provincias a las que ya se les ha inspeccionado y a las que ya se les ha sancionado. Por quitarle un poco de dramatismo, ¿no?, a lo de la inspección, conductas fraudulentas, en mi opinión, muchas de estas errores en la cumplimentación de los modelos no están tan ocasionados no son una conducta fraudulenta per se, sino que durante muchos años o históricamente las compañías tenían un IVA soportado que sabían
que no iban a recuperar nunca. Entonces, si sabes que según tu modelo de negocio tú vas a tener más IVA soportado que repercutido, que no lo vas a devolver, o sea, que no lo vas no te lo van a devolver nunca, y que da igual que consignes 10 que 100 porque es pérdida al fin y al cabo, no eras tan cuidadoso en la cumplimentación de tus modelos ni en ver si te habían repercutido IVA al tipo que les correspondía. Entonces, consejo práctico, todos aquellos que tengáis derecho a solicitar la devolución, de forma previa, lo que deberíais hacer es una especie de due diligence interna y ver si las facturas que habéis recibido, los FAPIAOs, tienen el IVA que deben tener. Es decir, que si teníais que soportar un 6, que no os hayan girado un 13. Que las FAPIAOs sean coherentes con los contratos. Que el IVA, que en China el precio es inclusivo de IVA, pues que no haya un baile entre lo que pone en el contrato, lo que pone la FAPIAO, lo que pone la proforma que nos ha enviado nuestro proveedor si es extranjero. Y ver que los modelos que hemos ido rellenando en el pasado están bien rellenados, bien cumplimentados. ¿Y por qué es tan importante ver cómo se han cumplimentado los modelos en el pasado? Porque si pensamos en la dinámica, ¿no? Tenemos dos tipos de IVA soportado en exceso, el del pasado y el del presente. Entonces, tenemos derecho a solicitar ambos. El del pasado, no desde la constitución de la compañía, sino desde 2019, se hace hay una fórmula de cálculo que tiene en cuenta todo el exceso, pero toma como punto de referencia 2019 y hace una comparativa, y a futuro, que sería más equiparable a lo que nosotros conocemos de, oye, tengo un soportado, un repercutido por diferencias, es el exceso que si no me puedo compensar en el medio corto plazo, pues pido la devolución. Entonces, es muy importante los modelos del pasado porque yo tengo derecho a solicitar desde 2019, más o menos, el IVA que he soportado y que no me he podido deducir o compensar. Y luego, otro tema que es muy interesante es el régimen especial a exportación. Esto no es nuevo, pero teniendo en cuenta vuestro tipo de actividad, creemos que es muy interesante porque al final, si pensamos en la dinámica del IVA, de yo soporto IVA, yo repercuto y el exceso del soportado no me lo puedo deducir, o bueno, me lo puedo deducir, pero no me lo van a devolver o no me lo venían devolviendo. Si pensamos en la actividad exportadora, cuando yo exporto no repercuto IVA. Entonces tengo IVA repercutido 0 versus IVA soportado que voy acumulando, y con el régimen general hasta ahora nunca me devolvían ni me lo podía compensar porque mi repercutido era 0. Entonces, esto en la práctica suponía que nadie quisiera exportar. Ante esto, las autoridades fiscales chinas lo que hacen es crear un régimen especial gracias al cual los exportadores, a través de pues, unos porcentajes, pueden recuperar total o parcialmente el IVA que han ido soportando. Esto es conocido, ¿no?, como subvención, ayuda, incentivo a la exportación. En el fondo no es más que una devolución del IVA soportado. Existen dos métodos de cálculo. Yo creo que para vosotros el más interesante es el primero. Uno de ellos, que es el Extension Credit and Refund, está pensado para las empresas fabricantes. ¿Por qué digo para los fabricantes? Porque uno de los requisitos es que lo que tú exportas haya sido elaborado o semi-elaborado por ti, tiene que tener tu marca. Entonces, este método es el que utilizan los fabricantes, y luego otro método que está más asociado a la actividad pura de trading. En ambos casos, bueno, los cálculos, como os podéis imaginar, y como todo en China, no son sencillos, pero la mecánica que subyace a ambos cálculos es la siguiente. Yo, empresa o filial en China, fabrico y exporto. Pues cuando yo exporto, lo que tengo que coger es el listado de los bienes que he exportado y ver el HS Code que tiene cada producto que yo he exportado. Cada HS Code tiene asociado un porcentaje de devolución, por así decirlo. Entonces yo voy producto por producto viendo el porcentaje de devolución que me corresponde.
El porcentaje de devolución que me corresponde, el más alto, es el 13%, que si los que estamos acostumbrados a China el 13% es el tipo de IVA máximo que está asociado también a la compra-venta de productos. Si tengo un 13%, quiere decir que me voy a poder recuperar el IVA en su totalidad, y conforme vaya bajando el porcentaje, pues ya no recuperaré todo el IVA, recuperaré el IVA soportado parcialmente. El régimen de exportaciones tiene sus propios formalismos, tienes tus propios modelos, tienen que ser modelos telemáticos, tienes que haber cobrado las facturas de forma previa, te pueden contaminar las ventas interiores, las ventas nacionales. Normalmente los que tengáis régimen especial a la exportación tendréis una compañía dedicada a las ventas nacionales y otra compañía dedicada a la exportación. Es un régimen que no es sencillo en términos de compliance, de modelos, pero que sabiendo utilizarlo es muy efectivo. Consigue recuperar todo el IVA soportado sin problemas. Y lo que comentaba Iñaki antes es que durante los últimos años, como consecuencia del cambio de rumbo que se quiere dar a la industria china, se han desincentivado las exportaciones de determinados productos. Entonces, entre esos productos está el hierro, el acero y sus derivados. Entonces, tenemos 146 productos que antes tenían una devolución del 13% a aquellos que los exportaban del IVA soportado, que dejan de tenerlos temporalmente. Y no sabemos cuándo se va a volver a dar este 13% de vuelta. ¿Con qué nos encontramos? Pues con que nuestros proveedores de hierro, acero y productos derivados chinos de repente nos piden renegociar los contratos. ¿Por qué? Porque antes podían ofrecernos un precio competitivo porque ellos sabían que el IVA soportado lo iban a recuperar, que había un 13% de una magnitud, ¿no?, a tanto alzado, que ellos recuperaban y les permitían darnos un precio competitivo. En el momento en el que las autoridades fiscales quitan este incentivo o esta devolución, claro, encarece el precio. Nos enfrentamos a la renegociación del contrato. Entonces, lo que tenemos, por así decirlo, dos opciones. La opción de renegociar el precio, opción que a mí personalmente no me gusta, y opción de condicionar el precio. Es decir, yo sé que tú me tienes que encarecer el precio porque este incentivo o esta devolución te la han quitado. Ya estos 146 productos ya no gozan de esta devolución de tanto alzado del 13% del IVA soportado, por tanto, se encarece el proceso, por tanto, me tienes que subir el precio, pero esta subida de precio es temporal, porque en algún momento, no sabemos cuándo, volverás o recuperarás esa devolución del IVA soportado. Entonces, nosotros lo que estamos intentando con todos nuestros clientes es no renegociar el precio, sino poner el precio condicionado a este régimen de exportación. Oye, yo sé que ahora te tengo que pagar más porque a ti se te ha encarecido el proceso, pero en el momento en el que las autoridades fiscales te vuelvan a devolver ese 13%, yo quiero mi precio de vuelta. Mientras que si yo negocio el precio, si el día de mañana ellos vuelven a tener la devolución, no tengo margen para volver a negociar. Siempre puedo cambiar de proveedores, pero con ese proveedor va a ser muy difícil que me haga una rebaja. En un primer momento pensamos, oye, a lo mejor con el cambio del régimen general, lo que podemos hacer es decir, no tienes el 13% del régimen a la exportación, pero puedes optar por la devolución del régimen general, pero si hacemos memoria a una de las primeras slides, veíamos que uno de los requisitos para tener derecho a esa devolución era no haber disfrutado de ningún régimen preferencial desde 2019. Entonces, claro, las compañías que se han acogido al régimen especial de la exportación, en principio no tienen derecho a acogerse al régimen general actual de devolución de IVA soportado. Entonces, esto es una pescadilla que se muerde la cola, porque me han quitado el derecho del 13% del régimen especial de exportación, pero no puedo optar al régimen general de devolución porque me he venido beneficiando de las devoluciones del régimen especial. Entonces, estamos ahí peleando a ver si
podemos entender que esto no es una devolución de IVA, pero vamos, sinceramente pinta mal. O sea, que habrá que esperar a que levanten esta medida de limitación a la exportación del hierro y del acero. Bueno, y ahora Iñaki pasa a comentaros otras cuestiones que en la práctica se están dando habitualmente. Gracias, Ana. Estamos viendo, con nuestra relación con clientes, que se está produciendo una práctica que quizás pueda llegar a ser interesante a alguno o varios de vosotros, ¿no? Dada la ruptura de las cadenas de distribución, se está yendo a un modelo, y dadas las modificaciones que está habiendo en el régimen de exportación y en el régimen de devolución de IVA, ¿vale? Se está produciendo una práctica que sería la siguiente, y es que matriz de filial china que tiene clientes, la matriz, en terceros países, ¿vale? Lo estamos viendo, básicamente os lo ponemos en la slide, con la India, o sea, con países del sudeste asiático, pero podría ser otro tipo de país, ¿vale? Matriz que tiene filial china y esa matriz tiene un cliente en la India, donde sea, ¿vale? Lo que se está produciendo os está dando es el siguiente hecho, y es que fabricante, o sea, mi filial china, que antes era fabricante y que me vendía, me exportaba y me vendía a mí a España o donde les localizara, donde fuera, lo que está haciendo ahora es que Matriz compra a mi filial, a la filial china la mercancía, y la filial china se ocupa, dentro de ese contrato de compra, se ocupa además, o se incluye en el clausurado, que se ocupe de la exportación de ese material para destinarlo al cliente final, ¿vale? Exportando por cuenta de la matriz española, ¿vale? Entonces, puede ser una cuestión de interés, sobre todo para eso, para evitar mayores cadenas de distribución. Y el pero es que consideramos que este es un tema que hay que hablar con las autoridades aduaneras, sobre todo para determinar dónde se va a realizar el despacho y que esté todo ok en el despacho en la aduana de despacho de salida, ¿vale? Así como a tratar con el Tax Bureau las menciones o las cláusulas contractuales referentes a que actúe, o sea, que el fabricante, mi filial china fabricante, que actúe como exportadora por cuenta mía, ¿no? En la exportación. ¿Y por qué tratarlo con el Tax Bureau? ¿O consideramos relevante tratar con el Tax Bureau? Porque, claro, hay dos cuestiones que son muy relevantes en este sistema. Uno es que la venta que me haga la filial china a mí, empresa matriz, que no estoy establecido en China, se considera una exportación asimilada, como nuestro concepto europeo de exportación asimilada, que también el Tax Bureau acepte que se haga una exportación asimilada de tal manera que no se venga IVA interno en China por esa primera transmisión, ¿de acuerdo? Y lo de hablar con las autoridades aduaneras para que el despacho a libre práctica, o sea, la exportación, perdón, de la mercancía desde China al cliente final no tenga problema alguno, que aduanas suelen ser, es decir, aduanas suelen ser muy de detalle y puede ocasionar problemas el que no se haya hablado previamente y no se haya tratado este tema con ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas vemos? Hay ventajas e inconvenientes, como toda la vida, ¿no? Ventajas, que se puede producir una reducción o se produciría una reducción de los plazos de entrega, que se produciría una reducción del riesgo derivado de penalizaciones en caso de incumplimiento de plazos de entrega. Si teníamos una mecánica de fletes a Europa para luego mandarla a destino al cliente final, podríamos reducir o eliminar ese destino, ¿no? a Europa para que luego revender o reenviar al cliente final. Y para matriz se produce una reducción de stocks sobre la base de que yo voy a comprar, perdón, a filial china según tengo ya cerrada la venta, con lo cual, claro, inconvenientes. Estoy dejando el stock, entre comillas, a mi filial china, o es la que se está ocupando del estocaje de la producción de la mercancía, con el coste de almacenaje que puede tener ello en China, que quizás dependiendo de dónde esté ubicada la filial,
pueden ser altos, no sé, alrededor de Shanghai y tal, pues puede ser muy alto el coste de almacenaje, con lo cual igual no interesa esta práctica, pero dependiendo de dónde esté la filial china, pues habría que evaluar el tema del coste de stock, de almacenaje de stock, las formalidades adicionales que acabo de comentar, de tratar el tema con el Tax Bureau y tratar el tema con las aduanas, ¿vale? Y que, otro punto, reduce el ritmo temporal de ventas de la filial. Es decir, si teníamos un esquema en el que la filial me iba vendiendo, ¿vale? Yo entre comillas, estaba estocando, yo matriz, ¿vale? Para luego vender al cliente final. Claro, ahí tenía, la filial china tenía un ritmo de venta, ¿no? Producción-venta, producción-venta, ¿no? Aquí, claro, le estamos metiéndole la cuestión de estocaje a la filial, con lo cual es, entre comillas, indirectamente le estamos reduciendo el ritmo de ventas, lo cual, como ha dicho Ana antes, me puede afectar ratings, habría que tenerlo en cuenta, y me puede afectar también quizás a financiación bancaria china, si es que yo estoy obteniendo, mi filial china está obteniendo financiación bancaria, que mire mis cuentas anuales y las tenga en cuenta a efectos de rating y demás, a efectos de la obtención de financiación, ¿no? La concesión de financiación. Y esto es un poco la práctica que estamos viendo que puede, en cada caso, habría que analizar cada caso, puede tener interés el aplicarla, hablando, como hemos dicho, o tratándolo con Tax Bureau y aduanas, para que no haya ningún problema tanto de consideración de exportación asimilada como de la salida de mercancía de la aduana correspondiente. Y con esto daríamos por finalizada esta sesión. Y por finalizada lo que ha sido el seminario de estas 3 sesiones, ¿no? sobre fiscalidad china. No sé si tenemos, Ana, si tenemos alguna pregunta. Sí. No se han animado, no sé si Bueno, queréis en que... cualquier caso, o sea, tenéis nuestra dirección, tenéis nuestros contactos. Si tenéis cualquier cuestión, no dudéis en poneros en contacto con Ana, conmigo, o con los ponentes, o con Conchi, o con Brígida, con los ponentes que han de las sesiones anteriores. Vamos, estamos a vuestra plena disposición para cualquier cuestión, cualquier duda que os surja, tanto de temas de IVA, tanto de fiscalidad directa, lo que hablamos de financiaciones en su momento, o de expatriación, régimen de personal de IRPF de personas físicas en China, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si, Miren, si tú quieres cerrar las sesiones. Sí, quería agradeceros, Iñaki y Ana, vuestras aportaciones durante la sesión de hoy, así como a Brígida, Galvez, Begoña Segovia y Conchi Bargallo, que participaron en las sesiones anteriores. Y bueno, pues me parece un formato de colaboración estupendo en el que, bueno, estamos aprendiendo y actualizando los conocimientos que sobre China siempre son complejos, las realidades no son muchas veces las que parecen. Y creo que bueno, hay que estar en una constante actualización de este tipo de conocimientos y de informaciones que hay que contrastar con quienes están en el día a día trabajando en estos temas, ¿verdad? Y bueno, pues estamos para también ayudaros para cualquier consulta que queráis hacernos, tanto aquí en Bilbao como en la oficina de Shanghai. Y bueno, pues que ha sido un placer colaborar con vosotros. Muchísimas gracias. No, igualmente, Miren, para nosotros también ha sido un placer y un honor, ¿no? Poder atender estas sesiones con vosotros. Pues muy bien, pues si os parece, damos por finalizada la sesión y oye, que tengáis un buen día. Igualmente. Agur.